A todos nuestros televidentes, proveedores y canales afiliados, próximamente estaremos haciendo cambios en nuestra señal de CDNI. Para ayudarnos a realizar este proceso, puede acceder a través del código QR a una breve encuesta para que nos indique de dónde nos ve. Gracias por su cooperación. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatubauto.pr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Por encima de las circunstancias difíciles, un pueblo le seguimos creyendo. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. El milagro está hecho. Para el que cree todo es posible. Para el que cree, aleluya, todo es posible. Declaro salud y sanidad sobre Sonia Valle. Declaro salud y sanidad sobre Julio Negrón. Declaro salud sobre Gloria Cardona. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todos los enfermos en los hospitales, en los hogares, hemos declarado una palabra lo cambia todo, una palabra cambia el escenario difícil, una palabra trae al aquí y el ahora, el propósito y la promesa de Dios. Levante su mano y declaramos. Y te damos gracias, Padre, porque está hecho está, Señor. Los afligidos, los que están sin fuerza, Dios, los que necesitan fortaleza, las familias que están pasando, Señor, y atravesando un momento difícil. Ahora mismo la diestra de tu justicia le ayuda, Señor. Tú no solamente nos ayudas, sino que nos sostienes en el día malo, Padre. Gracias, gracias. Alguien le da gracias a Dios, vamos. Alguien le da gracias a Dios. Se envió la palabra, se envió la palabra de sanidad, se envió la palabra de vida, se envió la palabra de restauración, se envió la palabra de transformación, se envió la palabra de salvación. Algo Dios comenzó a hacer en esta noche. ¿Alguien lo cree conmigo? Algo Dios comenzó a hacer. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hecho está, hecho está, hecho está. Alguien puede celebrar, celebra, 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 celebra. Celébrale a Dios, Él es el que lo hace. Dios es el que lo hace, Dios, 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 Dios. Lo vuelve a hacer otra vez, lo vuelve a hacer otra vez. Celebra a Dios. Anticipa la victoria. Anticipa el agradecimiento. Anticipa el momento donde Dios lo hará. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Gracias, Padre. Den un aplauso al Señor en esta noche. Hecho está. Salud sobre los que están enfermos.
liberación sobre los que están oprimidos y restauración. En el nombre de Jesús decimos amén. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Sí, Figueroa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y mire a la persona que está a su lado y dígale: qué bueno verte. Qué bueno verte. Nosotros celebramos la vida de nuestros hermanos. Claro que sí, porque es un gozo compartir en armonía. Vamos a ver si tú sabes guiar el asunto ese. ¿No te quedó bien? Aplauso para el pastor, qué chévere. Multifacético, qué bien. Nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor y ciertamente una alegría. Un miércoles en la casa y celebrar el nombre del Señor. Qué más maravilloso que eso, amén. Pero queremos saludar que están por primera vez con nosotros. Creo que es Katiria Rivera y sus hijos, acompañado por Jesús, un familiar. ¿Dónde están ellos? Pónganse de pie un momentito nada más para saludarlos y que la gente pueda celebrar su presencia. Qué bueno que nos acompañas. También está Ibeliz, José y Armando. ¿Dónde están ellos? Denle un aplauso al Señor cuando usted los vea por ahí en algún lugar. Mírelos por allá. Denle un aplauso fuerte, hermano. Usted se supone que haya comido. Qué bueno. Y nos sentimos muy contentos. Ellos llegan porque vieron por el programa Comienza el Día. ¡Qué bien! Les felicitamos, les bendecimos. Mire la importancia, ¿verdad?, de los medios para propagar el evangelio y que la gente llegue hasta acá a la casa. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos. Si están en el mejor lugar, en la casa del Señor, le invitamos. Este viernes es de Generación Antorcha. Todo el que tiene el espíritu joven se acerca a la casa para adorar al Señor, así que le esperamos el domingo, le esperamos tempranito en la mañana con un tiempo de adoración, intercesión, todo. No llegue tarde, llegue temprano para que se lo goce todo, porque es pre-cap y las cosas que están sucediendo en la casa anticipan un mes de julio poderosísimo, un tiempo hermoso, así que venga y sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en la casa. Y ya estamos a solamente días. Estamos ya en el countdown para el CAP 2022, así que va a ser un tiempo especial, no se lo pierda, amén. El viernes 8, el día que inicia el CAP, comenzamos, ¿a qué hora? 5:30, eso quiere decir que usted tiene que estar aquí más temprano, ¿ok? Claro, porque a las 5:30 empezamos. Así que va a ser un tiempo de adoración extraordinario, intercesión, adoración. No se pierda nada y sorpresa. Así que y en la noche tenemos 2 plenarias porque queremos maximizar el tiempo de los recursos en la palabra, que es lo de todas las cosas, ¿verdad? Lo que estamos esperando, que Dios suelte una palabra poderosa. La intercesión a cargo de Senda Worship Ministry. Así que usted no se puede perder nada de lo que ocurra. El opening, todo. El sábado, 8:30 de la mañana. Amén. Y el domingo en nuestro horario de los domingos. Y pido un aplauso para todos los presentadores, auspiciadores, todos los que apoyan CAP 2022 para que sea nuevamente libre de costo. Ellos están asumiendo, ¿verdad?, parte de la responsabilidad en esa inversión que hacen y mire allí, vamos a tener más tiempo, ¿verdad?, para que usted pueda conocer todos nuestros auspiciadores, gente linda de la casa que se une para establecer el reino, hacerlo avanzar. Y ya usted está viendo que en las verjas se están poniendo todos los cruzacalles, los banners y como sea que se llamen, pero están allí. Amén, anunciando los negocios de nuestros hermanos a los cuales vamos a apoyar. No pida descuento, usted va y apoya, porque si usted va por allá y no pide descuento, en los de la casa tampoco, amén, auspiciando. Y entonces, sí, qué bien. Pues cuando el señor director tenga los mensajes en vídeo que nos han enviado los recursos, amén, por ahí vienen. No, esa soy yo. Venga al CAP. Ok. 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. ¿Qué tal, familia? Samuel Rodríguez aquí. El 8 al 10 de julio, esta gran conferencia, este CAP, que va a acontecer en Puerto Rico. Ahí yo estaré con ustedes. Tengo el privilegio, por la gracia de Dios, de estar con ustedes.
Yo sé que hay una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu en esta misma hora precisa, sabiendo de esta pandemia, viviendo en este mundo que está loco como nunca antes. Yo creo que vamos a ver un mover de Dios como nunca anteriormente. Apóstol Wanda Rolón, gracias. Ahí estaremos con ustedes declarando que lo mejor en Cristo viene de camino. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos de la isla de Puerto Rico. Les bendigo calurosamente, le enviamos saludos, mi esposa Dayana y yo, esperando que la gracia, la bondad y la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios esté con ustedes todo el tiempo. Quiero invitarle a un tremendo congreso apostólico y profético CAP 2022 que celebra la pastora Wanda Rolón de la iglesia La Senda Antigua. Estamos muy contentos al ser parte de este hermoso congreso y estamos expectantes de que Dios derramará de su presencia de forma tangible, palpable, y siento y percibo que muchas personas serán curadas, liberadas, sanadas, serán renovadas, serán estremecidas y despertadas a un poderoso avivamiento en este hermoso congreso. Me siento más que privilegiado ser parte de este hermoso equipo y ministrar al junto de lo que el pastor Samuel Rodrigo y el hombre de Dios Claudio Freyson y nuestra pastora Wanda Rolón. Yo me siento contento y espero que el Señor los traiga a cada uno de ustedes. No se pueden quedar. La fecha es del 9 de julio al 10 de julio. Yo estaré, si Dios lo permite, el 8 en la noche y el 9 en la mañana. Los demás días estos hombres estarán ministrando bajo el fuego de Dios. No te lo puedes perder. Te esperamos, Puerto Rico. Es tiempo de avivamiento. Es tiempo de despertar el espíritu de los ungidos para que marchemos juntos a conquistar la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga y nos vemos el 8 y el 9 en Puerto Rico. La paz de Dios sea con todos ustedes. Y tenemos por ahí, no, 2 veces no, está bien. Ok. Tenemos por allí las camisetas del evento que se las debe de llevar el modelo Edwin. Modelo Edwin. Ay, él viene por ahí, viene preparado. Amén. Esa que está ahí, de color rosita. No, esa no. Esa es de las nenas. Mire, para que usted la busque, el material es microfibra, riquísimo, ¿verdad? Y la de varones tiene el azul. Ese no es, esa es la otra. ¿Ok? Mírelo ahí, sumergidos en su presencia. La puede conseguir, todos los tamaños están disponibles en la salida. Amén. Quiero vivir sumergido en su presencia. Y también tenemos esta otra camiseta para que usted pueda testificar de Cristo. Nuestro orgullo es Cristo. Amén. Y por detrás dice la promesa de Dios, el arcoíris. Así que la puede adquirir a unos precios sumamente módicos para que usted pueda venir y estar comodito en el CAP y celebrar y apoyar la obra del Señor. Claro que sí. Queremos como último decirles que nuestra hermana Milagros Maldonado, Milagros Díaz, está solicitando para su tío Ernesto Díaz sangre O negativo. Así que todos esos donantes que tenemos en la casa pueden pasar por el segundo piso del edificio Carimet Plaza frente al Hospital San Pablo para que usted pueda hacer su regalo de vida, sangre O negativo para Ernesto Díaz Ortiz. Muchas gracias y que Dios le bendiga, sean todos muy bendecidos. Y matrimonio, vaya guardando la fecha, el 22 de julio en el Salón Imperial y en Corich, 29 de octubre de este año. Sean bendecidos, iglesia. Póngase de pie un momentito, ustedes están como muy calladitos hoy. Sé que han sido días intensos, el calor ha estado bien fuerte, pero vamos a aclamar al Señor en este... ¡Ay, santo! Bájale, hija, porque estamos en vivo y voy a aparecer empanada. Aleluya, eso no era. Estamos contentos de...
Junior, pastores y Mildred, los extrañamos. Isaac, qué bueno que están en casa. Y a todos ustedes, qué bueno que están en la casa del Señor. Estamos reconociendo que el tiempo que vivimos es un tiempo donde debemos definir nuestras posturas. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Y en este tiempo Dios nos viene hablando, ¿verdad? El domingo nos habló, Dios nos viene hablando de nuestra firmeza en Cristo. Porque vienen tormentas, vienen vientos contrarios, van a seguir incrementándose. Y es triste cuando hay personas llamadas por el Señor, y no lo dudamos, pero que desvían su caminar y los testimonios no son los mejores. Y por causa de esos, pues muchas veces el evangelio es vituperado y la obra del Señor. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Lo más maravilloso es saber que nuestra fe no está puesta en un hombre o una mujer. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero oramos porque la palabra de Dios declara y dice Jesús hablando: ay de aquellos por los que los escándalos vienen. Porque mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y lanzarse en el mar. ¿Qué quiere decir? Porque hace caer a los más pequeñitos, a los débiles. Quizás no podremos evitar que la gente caiga, pero cuidémonos cada uno, tengamos una asignación personal de mantener una relación con Dios, de mantenernos transparentes delante del Señor. La Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Hermano, no se trata de parecer, se trata de ser. Amén. Amén. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Tenemos que cuidarnos. Y lo digo porque estamos en vivo y yo le pido al pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo, hay que examinar qué áreas de nuestra vida tienen que mejorar y acercarnos más al Señor, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Leía un post muy bonito, un mensaje no de Facebook ni nada, sino de la palabra, pensamiento que alguien añadió y puso, muy hermoso. No se trata de alabar y adorar por adorar y alabar, porque lo hacemos, porque hay otros que lo están haciendo y en la iglesia lo estamos haciendo. Pero llega un momento que nosotros tenemos que entender que lo que hacemos lo debemos hacer de todo corazón, porque estamos adorando y conectándonos con el Señor. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Padre está en busca. Está en busca. Y no era que no se reunían y alababan y adoraban, hacían su sacrificio. El Padre está en busca de adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. Nos ayuda el Señor, ¿verdad, hermano? Nos ayuda el Señor. Yo ayer fui altamente edificada. Tuve unas entrevistas hermosas. Pude entrevistar 4 jóvenes. No sé si los 4 están aquí. Veo 2 de los 4. Los otros 2 no están. Están abajo. La nena que es boxeadora, ¿puedes subir un momentito? Tengo una nena boxeadora. Ella no vino hoy. Ok. Pero entrevisté 4 jóvenes de Generación Antorcha. Y yo me quedé como que, wow, Señor, ya este evangelio va a continuar. Porque vi 4 firmezas tan grandes hablando. Aparte de mi gemelo, de Adiel y Yadiel, ¿verdad? De la nena. Bueno, fue hermoso. La nena, la boxeadora hace un año que se está congregando. Yo le digo, tiene que hablar con el pastor Pablo y coger los consejos de acá de Pipino, que le dé unos consejitos. Ella es amateur, ¿verdad? Todavía, pero era boxeadora cuando se convirtió y sigue siendo boxeadora. Alaba. Es una niña, tiene 18 años o 17 años. Yo, pues si ese es el deporte, mija, en el nombre de Jesús, dale para adelante. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Pero fue oírlos hablar, escucharlos hablar. Tiene tanto que aportar a cada uno de los adultos, quizás que llega un momento que como que oírlos hablar es inspirador. Lo que Dios está haciendo en nuestra juventud es muy grande, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Estamos levantando una juventud que ama al Señor y que, como decía Abdiel y Yadiel y todos ellos,
No hay nada en el mundo que satisfaga el vacío del corazón y llene tanto como el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y a raíz de eso yo quisiera, Pastor Rafa, pasa por aquí. Yo quiero que hagamos una oración. Señor, te damos las gracias por la lluvia. Alabe a Dios. Yo no quiero que me racionen el agua, porque no hay cosa peor que bañarse con un galón de agua. Es terrible. Gracias, Señor. Gracias por esa lluvia. Solo lluvia. Gracias, Señor. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar por los pastores. Vamos a orar por los que hablan del Señor y representan al Señor. Que Dios los guarde, que Dios nos cuide. Hermano, no podemos tener más testimonios negativos. Necesitamos hombres y mujeres, matrimonios que sean verdaderos, fiel. El esposo con la esposa con el esposo. Hijos en sujeción. Hogares que puedan hablar del Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esta oración? Adelante, pastor. Gracias, pastor, apóstol, gloria al Señor. Sigo creyendo que la oración antecede un milagro. Antes de un milagro hay alguien que oró. Antes de un cambio drástico hay alguien que oró. Alguien se une conmigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, sabiendo y conociendo el poder que emana y que se esconde tras la oración. Señor Jesús, sabiendo que antes de ser expuesto un milagro, antes de ser expuesto un cambio trascendental sobre la vida de un matrimonio, sobre la vida de una familia, sobre la vida de un joven, sobre la vida de una nación, de un gobierno o de un país, hay alguien que ora. En esta hermosa hora, Señor amado, sabiendo y conociendo que este ministerio, la Senda Antigua, por años ha proyectado un evangelio completo, un evangelio enterizo, siempre ha incluido la oración, Señor Jesús. No solamente en nuestro sistema de culto, de servicio, que hay espacio de días de oración, sino que incluso sabiendo que la Biblia dice casa de oración será llamada. En esta hora hermosa hay manos que se levantan, necesito manos conmigo, que se levantan para orar y para interceder por cambios radicales. Lo hiciste en el hogar mío, cambiaste un hogar malo, un hogar de malas palabras, un hogar donde yo vi con mis ojos a mi padre golpear a mi madre. Eso yo lo vi, Señor. Pero hubo alguien que entró a nuestra casa, hizo una oración y el rumbo de nuestra casa cambió por completo. Y hoy estoy aquí, resultado de alguien que oró. Necesito a alguien conmigo que me ayude a orar. Necesito decirle a alguien y recordarle que si hoy estamos aquí de pie adorando a Dios en el barrio Piña Toa Alta, se debió a alguien que oró. Por eso oramos con conocimiento, oramos intencionales, oramos ahora conociendo y con autoridad que tú puedes cambiar el rumbo de un joven, que tú puedes cambiar el rumbo de un matrimonio, que tú puedes cambiar el rumbo de una familia y aún más puedes cambiar el rumbo de nuestra nación de Puerto Rico. Alguien que diga en esta hora: Puerto Rico, tierra de Cristo. Dígamelo como si fuera domingo. Diga: Puerto Rico, tierra de Cristo. Venimos declarando en el nombre de Jesús. Hagamos un ejercicio profético. Le voy a pedir que usted dé una vuelta de 360 grados, limpiando la atmósfera, limpiando la atmósfera, limpiando la atmósfera, limpiando la atmósfera, limpiando la atmósfera. Vengo declarando en el nombre de Jesús. Comience a abanicar. Vamos, abanique, abanique. Comience a abanicar, abanicamos, Señor. Abanicamos y echamos fuera de nuestra isla, fuera de las casas, fuera de las calles, fuera del Capitolio, fuera del gobierno. Vamos, abanique conmigo. Echamos fuera. Despedimos todo plan del enemigo. Despedimos todo plan de destrucción. Y damos la bienvenida. Ayúdame a hacer así, ayúdame a hacer así. Damos la bienvenida a los planes de Dios que son de bien, que son de bendición, que son de prosperidad, que son de vida, que son de lealtad. Hablamos amor, hablamos que fluye la libertad del Espíritu
sobre nuestra isla, nuestras casas y nuestra familia. Alguien que diga, eso es para mi Puerto Rico, y lo recibimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hemos orado con fe, creyendo. Aplauda. Lo que usted celebra le llega. Aplauda y celebre. Amén. Os manda lluvia. Pídalo, pídalo. Derrama de tu espíritu. Si te doy tu fuego, abrana mis heridas. Pídaselo, pídaselo. Dios manda. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Sáname, Señor. Aleluya. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Sáname, Señor. Dice la Biblia en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que un miembro, un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, lo hace con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con aquellos humildes. No seáis sabios en tu propia opinión, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible,
En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué hermoso, ¿verdad? Nos preparamos para honrar al Señor a través de nuestras ofrendas. Qué palabra, ¿verdad? Y hoy yo tengo una invitada especial, pero ya mismo la voy a presentar. Hoy quiero invitarle a usted a honrar a Dios. Hay una parte ahí que dice que algunos van a tener el don de dar. ¿Por qué van a poder dar? Porque Dios les suple. Y Dios les va a suplir de manera sobrenatural. Amén. Pero todos podemos participar en esta hora hermosa. Vamos a orar por las ofrendas, por nuestros diezmos, por nuestros pactos. Ya hemos cubierto a los enfermos. Hemos orado por el papá también de nuestro hermano Amnet, que está delicadito de salud. Y vamos a prepararnos. Padre, te damos las gracias. Señor, nosotros queremos que tú recibas nuestra dádiva. Tu palabra dice que lo hagamos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque tú bendices al dador alegre. Tú has prometido, Señor, suplir todo lo que haga falta. En 40 años lo hemos visto cómo tú suples todo. No tenemos duda alguna de que todo proyecto que has puesto en el corazón nuestro, lo hemos hecho, lo hemos emprendido para honrarte a ti, Señor. Y siempre tú has hecho el milagro. Yo te pido que esta misma revelación la tenga cada hermano, los que nos ven, los que nos escuchan. Gracias por los colaboradores, por los conquistadores. Gracias por los auspiciadores, por los presentadores de este CAP, que hace posible que aquellos que vienen de lejos, que no tienen recursos, puedan venir y disfrutar la palabra y sentarse a la misma mesa que todos nos vamos a sentar. De eso se trata. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, como dice en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 9, que te honremos con nuestra primicia y serán llenos nuestros graneros. Amén. Aleluya. Y nuestros lagares. Es una promesa tuya, Señor. Así tú has querido que aparezca y así lo dejaste establecido. Y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Y tú vas a enviar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, aún en los momentos que menos esperemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo abrazado. Sí, Señor, manda esa lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llena hoy mi vida, sáname, Señor. Dios manda lluvia. Qué linda esa alabanza, hermosa. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, cada joven, cada niño. Padre, gracias. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Aleluya. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Aleluya. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Aleluya. Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor.
Aleluya. Gracias, Jesús. Tome asiento. Tuve el privilegio del domingo ver un milagro muy grande, no solamente aquí en la reunión, donde hubo una cantidad de personas que aceptaron a Cristo y otra cantidad de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Y luego al final otra cosecha de almas. Realmente estamos viendo el fruto de nuestra oración y de nuestra, ¿verdad?, perseverancia y la gloria del Señor. Pero una madre el domingo estaba muy feliz, y es una madre que es pastora, y ella estuvo orando mucho tiempo por su hija. Y lo que Dios hizo en la vida de esta madre, pues nosotros fuimos testigos y estamos bien agradecidos a Dios de lo que Dios ha hecho con nuestros pastores Héctor y Wanda allá en Añasco. Cuánto dan gloria a Dios, porque usted siga orando, que lo que Dios le ha prometido usted lo va a ver, usted no puede rendirse. Y es para mí un honor, un privilegio, primero dar la bienvenida a nuestros pastores que estuvieron en Baton Rouge, ministrando allá con el pastor y apóstol Guillermo e Idalia en el CAP. Pues ya usted sabe que el pastor Guillermo López todo es, si aquí hay Débora, allá hay Débora, si aquí, como tiene que ser, gloria a Dios. Así que lo bendecimos, ya llegó a Puerto Rico hoy. Están llegando las delegaciones para el CAP. Pero quiero decirles que yo invité a una decana hoy a predicar. Una mujer que amamos mucho y no solo es maestra. Ella, hoy yo le dije, tú vas a predicar aquí, porque ella el domingo estuvo predicando en Sidra, y me contaron, sí, va a predicar en la senda el miércoles. Adelante, decana Lucy Allende. Es una mujer de por sí, hay que admirarla por quién ella es, por cómo se esfuerza, y delante de ella nadie puede tener excusa, ¿saben? Te bendigo, hija. Muy guapa, como siempre. Te lo voy a aprender, no te preocupes. Dios bendiga. Ay, santo cielo. A mí me gusta estar detrás, haciendo las cosas. Al frente esto no me gusta. Y estuve practicando toda la tarde a ver cómo me veía. Y a ver cómo hacía el apóstol. Pero no me salía. Y el último le tuve que decir, Señor, si lloviera más y el apóstol me dijera, no venga para acá porque está inundado. Pero no llovía. Y entonces le dije, pues Señor, pues ayúdame tú. ¿Cómo lo hago? Yo practiqué de todas formas en el espejo, ¿sabes? Y el Señor me dijo, sé tú. Y yo dije, pues aquí, si usted me permite, voy a ser yo. ¿Cuántos me lo permiten? Ok. Pues aquí voy. Ajá. Gracias, pastora. Gracias a apóstol Pablo. Gracias, pastores Edgardo, Victoria, pastora Elizabeth. Gracias por darme esto. Es un privilegio uno estar aquí. Estoy temblando. Yo siempre que estoy con el dedo de la gente, pero ahora yo estoy aquí, que he hecho a correr. Para mí es un privilegio estar aquí, y que hoy yo no vengo a predicar porque yo no soy predicadora. Yo soy maestra, pero yo vengo a traer una reflexión y vengo a decirle algo. Una partecita de que usted me conozca, no como la que siempre anda con el dedo parado, no como la persona que usted ve que viene todos los domingos y está sentada ahí. Van a ver la otra cara de Lucy, que cada uno de nosotros tiene una historia. Y es bueno que por este altar pasen muchos de nosotros que tenemos una historia, y entonces usted va a cambiar el concepto que se tiene uno de los otros. Porque cuando uno no sabe la historia, juzga por lo que ve. Pero hoy usted va a ver otra Lucy que no es la que usted ha creído. Que para llegar aquí y mantenerme he tenido que hacer un proceso bien fuerte. Pero siempre desde que
Comencé con el Señor, no lo he soltado. He estado ahí, me he caído, pero Él siempre me ha sostenido y hasta aquí. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Este altar no está vetado para unas personas. Este altar está para todo el mundo. Aquel que cualifique, porque ella es bien celosa. Y yo sé, ustedes ya, yo tengo unas personas ahí que están velando, porque cuando nosotros tenemos el tic, cuando ya se está moviendo mucho, es que no le gusta y es que ya mismo le quita a uno el micrófono, pero ya yo tengo la gente ahí velando, que me diga, me haga señas, y yo digo, Lucy, corta. Ese es Lucy, yo no puedo ser de otra forma. El gozo del Señor, usted tiene el acta, pero yo tengo esto, ¿verdad? Todavía no he llegado todavía ahí, pero voy de camino. Hoy yo vengo a decirle que el perdón es un estilo de vida, pero que cuesta. Gracias, Nandi, por eso. Eso deben ustedes ponerlo y escribirlo, porque cuando usted escoge este estilo de vida, usted vive en paz. No importa lo que pasa, usted vive en paz. Porque el perdón lo dieron en la cruz. Así que hoy, Santo, Rafa, yo te pago un almuerzo, sigue así, sigue así. Debe decirle que muchos de nosotros hemos perdonado muchas veces y hemos pasado al frente pidiendo perdón, pero cuando volvemos a nuestro asiento todavía hay una inquietud, como algo, como que no, que esa inquietud del espíritu de que perdonaste, pero, vamos a ver qué dice Mateo 6, 14 al 15. ¿Qué dice? Porque si perdonamos a los hombres las ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial, las ofensas. ¿Usted sabe cuántas veces yo he leído eso? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Pero todavía yo tenía la inquietud y decía, Señor, yo hablo del perdón, pero no lo entiendo. Yo le hablo del perdón, Señor, pero me siento inquieta. Y entendí en la palabra que el perdón es un acto voluntario que libera espiritualmente al que usted ofende. Pero para el creyente, el perdón es una orden. ¿Sabe por qué? Porque si tú no perdonas, Él no te perdona. Y muchas veces nosotros hemos leído, repetido el Padre Nuestro y el Padre Nuestro. Y cuando llegamos a la parte que dice, porque tú perdonas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, lo hacemos bien ligero. Y es la clave del cristianismo. La clave del cristianismo son dos palabras, perdón y amor. Entonces, como el perdón me traía paz, ustedes van a ver cómo yo pude llegar a eso. Yo no necesitaba a Dios para nada en mi vida, porque para mí yo lo tenía todo. Vivía con papá y mamá. De 11 hermanos yo era la más pequeña y la única mujer, así que usted sabe que en la escuela nadie se podía meter conmigo porque estaban mis hermanos. Y mi papá era cartero.
suplía todo en la casa, un hombre muy recto, así como por eso yo admiro tanto al apóstol Pablo, porque es un hombre, mi papá era íntegro, así como es él, de pocas palabras, pero cuando hablaba temblaba aquello. Así es usted, pastor Pablo. Por eso lo admiro, por eso lo honro y lo amo. Entonces, yo me crié, fui a la universidad, todos mis hermanos fueron a la universidad. Mi papá solamente el que sostenía. Pero lo poquito que había era bien repartido. Era muy buen mayordomo mi mamá con lo que entraba a casa. Así que todos fuimos a la universidad. Y allí yo me encontré con mi príncipe azul. Y me casé. Y él iba a estudiar medicina, así que nos fuimos a España. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, el enemigo anda detrás de ti para acabar contigo, para que tú no llegues a tu destino profético. Así que yo me voy para España y empiezo a recibir rechazo. Yo creía que era rechazo. Yo salía a la calle y todas las españolas se paraban a mirarme. Yo iba al cine y casi la película no la veían mirándome a mí. Y me entró un espíritu de rechazo. Hasta que allí nació mi hija, Ivette. Y yo me acuerdo que yo no la sacaba mucho, pero la señora de arriba me llamaba para que yo le hiciera las trenzas que yo le hacía a mi nena, o sea, los lacitos. Pero en un pelo lacio no se quedan. Ustedes entienden, ¿verdad? Que el de la nena mía como que no era lacio y se le quedaban los moñitos. Y ella me dijo, ¿por qué tú no sales? ¿Y por qué tu nena no sale? Y yo digo, porque yo estoy cansada de que me estén mirando. Y me dice, ¿tú sabes por qué te miran? Esto era en Salamanca. Me dice, ¿tú sabes por qué a ti te miran tanto? Y yo le dije, no sé, pero me quiero ir de aquí. Yo me quiero ir para Puerto Rico. Y me dice, porque aquí nunca ha habido un negro. Y tú eres la primera negra que ellos ven. Así que ellos me miraban no para rechazarme, sino que yo era, ¿qué? Una cosa rara. Con eso yo me vengo para Puerto Rico, vengo encinta de mi segundo hijo, y ya las cosas no estaban como deberían ser en este matrimonio. Pero yo no necesitaba a Dios. Yo tenía a mi Dios, que era mi esposo. Era mi héroe. Tuve mi tercer hijo, varón, y tuve mi cuarta hija, Cintia. Y de momento aquello se deshizo. Se le quedó Lucy sin piso, porque yo no tenía a Dios. ¿Y qué hago ahora con 4 hijos? Yo maestra. ¿Qué hago yo ahora? Y recurrí a lo que yo creía que me iba a solucionar, al alcohol. Y empecé a beber y sentí alivio, pero tenía un vacío. Entonces, mis hijos sufrían muchísimo, me escondían la botella y yo les daba unas penas cuando no encontraba la botella. Yo me tomaba 2 litros de vodka diario. Pero era funcional porque yo daba clase. Así que si algún estudiante mío, yo le di historia y le dije que África era
América del Sur, perdónenme. Estoy en deuda con usted. Porque yo empezaba a las 7:30 y ya a las 7:30 yo tenía un vaso de vodka en la clase de las 11 de la mañana. Y cuando yo salía a las 2:30, lo primero que yo hacía era pararme en un liquor store a buscar las 2 botellas y encerrarme en mi casa a beber. Mis hijos sufrieron mucho. Y un día, dígame un día, porque todos, Dios está buscándote a ti, como me buscó a mí. Ese día, mi nena más pequeña, Cintia, se asomó por la ventana y me dice, mami, nosotros no podemos ir a la playa como doña Marta va con los nenes. A mí me dio un dolor. Usted no sabe el dolor que me dio. Porque yo no podía ir, porque en las condiciones que yo estaba no podía ir. Y me acuerdo que yo miré por primera vez al cielo y dije estas palabras. Si tú existes, si en verdad tú existes, sácame de esto. Eso fue como a las 11 de la mañana. Pero mi cuerpo me pedía beber. Pero Dios tenía esas palabras. Y por la noche me acosté, por la mañana me levanto para ir a trabajar y me tomo mi vaso de vodka para poder funcionar y guiar aquel carro. Y cuando llego a la escuela, voy y tropiezo con una puerta con una maestra. Rafa, tú estás conmigo porque dijiste algo. Y le digo a esa maestra, en vez de decirle perdona, le digo, llévame a tu iglesia. Y aquella maestra empezó a gritar alrededor mío, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo no entendía aquello porque ella llevaba 2 años orando por mí. 2 años. La oración es poderosa. Tú y yo estamos aquí porque alguien oró. Eso te dice que si los tuyos no están aquí, sigue en la oración que viene. Persiste. Ella me dijo, vamos te llevo a la tarde. Porque ella era de las iglesias que eran los 7 días. Pero el diablo, usted no sabe con qué usted se ha metido. Por eso es que a mí me gusta esta iglesia, que es poderosa, que le podemos decir al diablo, estás aquí, no te pares, no te pares, no te pares. Cuando yo voy saliendo, porque ya yo veía una solución a mi problema, me iban a llevar a una iglesia, iba a recibir a ese señor que yo no conocía. Viene otra maestra y me dice, ay, Lucy, ¿tú vas para tu casa? Y yo dije, sí. No me cuadra el registro, me lo cuadra. Y yo le dije, seguro. Pero ves como las 2, en lo que yo le doy comida a los nenes. Y la maestra fue a las 2 con 6 cervezas. Y el registro no cuadró. Ella fue y buscó 6 cervezas más. Y el registro no cuadró. Y yo le dije, esto se resuelve si tú buscas el vodka, porque si con vodka es que esto es. Y trajo el vodka y el registro cuadró. Pero ya Lucy estaba descuadrada. Y llegó la maestra a buscarme. Gloria a Dios por la gente persistente. Cuando ella llegó, mi nena le dice, mami tiene dolor de cabeza, ya no puede ir. Y ella dijo, no te apures. En el sitio que yo la voy a llevar, allá hay un sanador y le quito el dolor de cabeza. Persistente.
Ella llega donde mí y me dice, Lucy, vámonos. Yo le dije, es que tu iglesia es pentecostés y yo no tengo más que pantalones. Y mi hija me dice, yo tengo una falda. O sea, vamos. Llegamos y yo me quedé en la última banca. Porque en las condiciones que yo estaba, tenía que estar en la última banca. Yo estaba abochornada. Si alguien me viera en estas condiciones. La cosa es que aquel hombre empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar, yo me molesté. Porque yo le dije a ella, tú viniste temprano para contarle lo que a mí me pasaba. Yo me voy. Aquí acabó nuestra amistad. Ella me dijo, no, quédate. Me quedé. Hicieron el primer llamado, cómo yo llegué, si me trajo un diácono, si yo vine corriendo, yo no sé quién me trajo, yo sé que yo pasé al frente. Y cuando yo levanté esa mano y ese hombre puso la mano sobre mí, yo quedé como estoy ahora. No hay boca, no hay diablo que pueda interponerse cuando Dios tiene marcado una persona para algo. Entonces, yo empecé y tenía una mentora, ella se convirtió en mi mentora y me enseñó la Biblia, pero yo no la entendía, yo no entendía aquello. Pero yo trabajaba en la iglesia, porque cuando el amor de Dios se derrama en ti, no te tienen que mandar a que tú sirvas. Tú sirves por amor. Tú sirves por amor. Y yo servía donde quiera. Pero todavía yo sentía como un vacío. Como un vacío. Y llego a esta iglesia. Yo venía de otra iglesia, pero venía Turuleca. Ella fue la que me enderezó. Gracias, pastora, porque le di trabajo, pero aquí estoy. Cuando estoy, yo sentía ese, Dios mío, me pasa algo. Y yo trabajaba y trabajaba. Yo he perdonado a todo el mundo. A mí me dicen que hay que perdonar. Yo perdoné a mi papá. Ay, no. Papi debe estar bien molesto conmigo porque su hija, la más chiquita, como él debe haber sufrido viendo a su hija en esas condiciones, pero murió. Y voy a un retiro de aquí. Y a mí me tocaba liberar, mire, yo iba a liberar. El Señor es gracioso. Nos meten en unos problemas como me metieron a mí aquí. Y yo voy al retiro y me tocaba liberar. Estoy en la parte de atrás en la casona. Yo creo que era así, era en la casona. Llevo mucho tiempo en el Evangelio. Llevo mucho tiempo, ustedes verán ahora. Ahora es que es mi proceso. Entonces, empiezo a llorar. Y yo, ay, Señor, Dios mío, me toca ya mismo y yo llorando, esto no puede ser, ay, Señor, pero ¿y qué me pasa? Ay, Señor, yo misma me estaba sacando los demonios, yo saco el demonio que tenga por aquí, que tenga por allá, y seguía llorando. Entonces estaba la pastora Elizabeth, bendita de Dios, dando su participación, y yo decía, Dios mío, ya mismo me toca. Y ella ponía unas sillitas donde se sentaban los líderes y una persona se iba a identificar con ese líder para el perdón. Y ella no había terminado y me dice, Lucy, ven acá. Y yo le dije, síguelo. Y ella, ven acá, con autoridad, ven acá. Y yo hice así, y llego donde ella, y le digo, ajá, si tú no has terminado. Me dice, siéntate en mi falda. Y yo digo, ¿yo en tu falda?
¿pero qué es esto? ¿Pero cómo yo me voy a sentar en la falda? Y me dijo, siéntate en mi falda. Y ya, yo me senté. Ella me abraza y me dice, tu papá te perdonó. Yo me derretí allí. Eso era lo que yo le preguntaba al Señor. Señor, mi papá me habrá perdonado. Mi papá me habrá perdonado. Él está muerto. Y Dios en su infinito amor, sabiendo con lo que yo estaba pasando, pero que yo les quería servir, pero que todavía estaba herida. Ese día me dio el perdón. Entonces yo creía que todo estaba ya hecho. Dios. Ay, qué bueno, ya estoy perdonada, mi papá me perdonó, yo perdoné a Dios porque yo le echaba culpa a Dios de todas las cosas que me habían pasado, ya yo lo perdoné a mi mamá, perdoné a mi esposo, con los dientes que me quedaban de atrás. Y perdoné a la señora. Aleluya. Ah, sí, yo la perdoné, mira, yo la perdoné un día, aquí pasan y yo perdoné. Y voy a otro retiro. Y alguien que está dando el retiro me dijo, señora, usted tiene que perdonar. Perdonar, si yo he perdonado. Voy a otro retiro y vuelven y me dicen, tienes que perdonar. Yo dije, esto es segunda llamada. Y un día, que no se me olvida, estaba aquí el apóstol Wanda Rolón hablando de la mujer del flujo de sangre y estaba caminando hacia acá. Porque ella es bien dramática, sí, lo iba a hacer. Y de momento se vuelve y me dice, Lucy, ¿quieres más bendiciones de Dios? Perdona. La tercera llamada no podía hacer. Y al lado mío estaba una amiguita mía que se llamaba Aide Seguí. Y me dijo, van tres. Y yo dije, sí. Y ella salió y se fue, ella tenía la librería y se fue a la librería. Me esperó allá. Y me dijo, ¿tú has perdonado a todo el mundo? A todo el mundo. Pero Lucy, te lo han dicho 3 veces. ¿Perdonaste a tu esposo? Seguro que sí. ¿Y perdonaste? Seguro. Esa no la dejé ni que terminara. Esa fue la primera que yo perdoné. ¿Y se lo dijiste personalmente? ¿Por qué? Pásame eso la Biblia, porque yo tengo que ir allá. Ya yo se lo dije a Dios. Y me dijo, tienes que ir allá. Y yo le dije, yo no soy ni a vive. Yo me encargo de buscar la dirección. Yo he tenido gente persistente conmigo. Mira, hay una. Y pasaron 2 domingos y cuando yo voy a la librería, nomás contenta porque gozosa, me dijo, conseguí la dirección. Yo dije, pero yo no estoy lista. No te apures. Yo voy a orar al Señor y tú vas a estar lista. Porque tú tienes que salir de esto con autoridad. Pasaron 2 domingos más. Y ese día aquí se derramó el gozo del Señor, se brincó, se saltó. Y yo iba por ahí, para la librería con mi gozo, y allí estaba ya con la cartera, había cerrado la librería y dijo, hoy es el día. Y yo dije, ¿qué? Con ese gozo vamos para allá. Nos montamos en el carro, ya usted sabe cómo yo iba. Llegamos y le dije, no te estaciones al frente, en la casa anterior. Y ella se estacionó en la casa anterior. Y me dijo, ve, yo te cubro aquí. Pero es que no hay luz, parece que no hay gente, ve. Y yo me bajé del carro, oramos.
Y yo llegué a la puerta y toqué así. No hay nadie. Ella me dijo, no hay nadie. Cuando yo dije así, no hay nadie, ella estaba ahí para, al lado mío, y le hizo. Y prendió la luz del balcón. Y salió esa muchacha, 20 años. O sea, hacía 20 años que yo llevaba eso adentro. La hija mayor de ellos dos. Y ella dice, mami, si tú supieras quién está en la puerta. Déjeme decirle que por mi mente estaba, le voy a decir, pero en palabras cristianas, ¿verdad? ¿Verdad? No vayan a creer que iba, no iba a pedir el caché, pero le iba a decir 3 o 4. Cuando ella salió, empezó a llorar y dijo estas palabras: gracias, Señor, porque antes de morirme yo puedo pedirle perdón a Lucy. Dígame si usted no estaba arreglado este escenario. 20 años que mis hijas no tenían relación con su hermana ni con la otra. 20 años de yo retener las bendiciones mías de mis hijos por una falta de perdón. Por una falta de perdón. Yo le voy a decir que cuando yo la abracé, vino un bálsamo de paz que me arropó y se me olvidó todo lo que había ocurrido. Pero óigame esto, uno perdona pero no olvida. Lo que pasa es que cuando se recuerda no es con dolor. Le digo, yo la siento, casi empiezo a llorar con ella, Aide llorando en un lado, y le digo, pero ¿cómo que tú te vas a morir? Y me dice, yo tengo cáncer terminal. Y yo le digo, yo tengo una pastora que le dio cáncer y Dios la sanó. ¿Tú quieres que yo te lleve allí? Y me dijo, el domingo. Y el próximo domingo yo llamo a Tony que me guardara, que era diácono, que me guardara estas 4 sillas, porque yo iba a traer a algunas personas, no le tenía que dar explicaciones. Iba a traer unas personas de visita. Y entonces yo me vengo el domingo con ella y las 2 hijas de ella. Para el servicio, y de momento el apóstol dice, ¿quién trajo visita? Y yo levanto la mano. Mire, Lucy trajo a su amiga. Y yo digo, Dios mío. A mi amiga. Yo, yes, a mi amiga. Pasó al frente, se convirtieron las 3. La apóstol oró. El cáncer de ella está viva todavía. Las relaciones de mis hijos y ellos son muy buenas. Yo camino, ahí está Evi, ¿verdad? Y eso es cierto, Evi. Ahí está, yo tengo testigos. Ahora yo camino, él no está casado con ella, está casado con otra. Ya no es azul, se convirtió en negro, el príncipe negro. Ahora hay una relación. Ahora podemos tener los nietos todos juntos. Ahora hay una familia. Lo que hace el perdón. Porque entonces yo me puse a buscar textos bíblicos porque esto es importante. Yo decía, de esto yo lo digo en donde quiera. Si usted quiere vivir feliz y en paz, perdone. Perdone inmediatamente que le hagan la ofensa.
es inmediatamente, no permita que caiga porque se va a convertir en resentimiento, en amargura, y cuando llegue a ver usted, odia a la persona. Y yo sé que como yo, hay muchos aquí que tienen no solamente que perdonarse ellos, perdonar padre, madre, hijo. Yo tuve que pedirle perdón a mis hijos, lavarle los pies. Porque yo no le podía devolver el tiempo que ellos sufrieron conmigo. Pero de aquí para allá, el amor de Dios yo se lo podía dar todos los días, todos los días, todos los días. Y el amor de Dios sana herida, sana herida. No es fácil. Desde esa yo cogí, tengo a mi asistente. Apóstol, usted nada más no tiene su asistente. Yo tengo la mía. Colosenses 3:13. Mire qué dice ahí. Soportaos los unos a los otros. Esta iglesia se va a conocer por el amor de Dios. Allá afuera no hay amor. Allá afuera hay crítica. La salud mental de Puerto Rico está mal. ¿Y sabes el único que puede arreglar eso? Cristo. Y tú lo tienes. Pero para tenerlo hay que demostrárselo a aquella gente. Y no es fácil. No es fácil soportar a la gente de allá. Pero cuando tú empiezas a entender que Jesús en la cruz murió así, que le hicieron de todo, pero Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es tener mucha Biblia de conocimiento, es vivir la Biblia. Si tienes un solo versículo, vívelo. Porque el mundo está deseoso de ver la manifestación de Dios a través de sus hijos. Y esta iglesia, vienen unos camellos, pero antes de los camellos viene mucha gente que va a llegar ahí, que está esperando un abrazo, un perdón, un algo que le diga Jesús vive. Y una de las cosas que a mí me marcó para yo tener esta convicción fue una vez que yo vi a mi apóstol, porque ella es modelo de todo. Una persona que la había insultado, le había dicho un montón de cosas y yo la había oído y lo había visto. Y al tiempo ella se lo encuentra en un aeropuerto. Ella lo abraza, lo besa y yo no puedo creer esto. Pero ese no fue el que le dijo un montón de cosas. Y yo le dije, pastora, ¿usted se olvidó quién era? Me dijo, no, yo lo amo porque Dios me amó a mí primero y me dio ese amor para que yo lo derrame. Déjeme decirle, después de eso, yo he llegado a la iglesia. A mí no me interesa que tú me pises, que me empujes. A mí no me interesa. Si tú me pisas, me compro unas botas. Si tú no me molesta, me puedes hacer lo que sea y yo siempre te voy a amar. ¿Sabe por qué? Porque este es el estilo de vida mío. Y me ha resultado, me ha dado ay Dios mío, yo vivo feliz. Porque la gente puede hacerme y me puede molestar en el momento. De momento hago así para arriba y baja esa paz. Y ya se me quitó el coraje. Esto que yo tengo me lo dio ella y a ella se lo dio Dios. Y como nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, yo te pido que lo sea. Yo te pido
que si nosotros vamos a sumergirnos en el CAP, si yo quiero sumergirme, y sumergirse es bogar mal adentro. Si tú quieres salir diferente del CAP, si tú tienes que hoy que pedir perdón, pasa al frente. Si tú tienes algún resentimiento con alguien, pasa al frente. Que el que da el amor y da el perdón está aquí al frente, no soy yo. Tú no lo ves, pero está. Pase. Fíjense que no van a llegar hasta que nosotros estemos llenos de ese amor. Y algunas veces tenemos que perdonar hasta el vecino de nosotros. Tenemos que ver hasta el cartero, hasta el de la tienda. Pase si usted necesita que ese perdón sea derramado. Muchas veces nosotros no nos gusta que nos vean, pero el que te tiene que ver está allá arriba. Y el que te tiene que perdonar está allá arriba. Ese es el que tiene que hacer por ti. Ese es el que te tiene que... Esa muchacha pasó, mi amor, desde que caminaste, ya el Señor te estaba derramando su amor sobre ti. Solamente necesitaba ser valiente y pasar al frente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Esta reflexión fue, yo no doy reflexiones grandes, yo quería que ustedes supieran que Lucy ha sufrido mucho, pero no me cojan pena. No me cojan pena. Porque ha sido para que Dios me moldee a la mujer que soy. Muchas veces me le he bajado de la mesa del alfarero, pero Él vuelve y me coge y me exprime. Yo así estoy aquí, me duele, pero sé que cuando Él me hace eso es porque me ama. Porque el amor de Dios disciplina, el amor de Dios forma, el amor, pero es por amor, es por amor. Yo no tengo más que decirle, se lo voy a dejar a mi querida apóstol. Y yo sé, apóstol, que hay personas más que necesitan algunos que tienen que pedir perdón porque han pensado mal de su pastora, porque no la ha saludado, es que no la ha visto. Muchas veces nosotros decimos, pero ella está tan lejos, ella no está tan lejos, ella está cerca. La gente lo que cree es que ella está lejos, ella está cerca. Y es un amor con dos piernas. Ay, santo. Somos testigos de los procesos de las personas, cómo llegamos, pero también vemos cómo Dios se glorifica. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tus misericordias es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te amo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que gracias, Señor. Es por eso que te doy
todo mi amor. Aleluya. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Gracias, Lucy, por dejarte usar. Yo creo que ellos pasaron, pero todos pasamos. Porque hay alguien que en algún momento dado nos ha hecho la vida de cuadrito. Y el texto bíblico que leyó el pastor Edgardo habla de que Dios se va a encargar. Dios tiene formas y maneras de hacerlo, pero en cuanto a nosotros y lo que yo leí, en cuanto esté de nuestra parte, tenemos que seguir la paz con todo. O sea, perdonar. Y yo voy a pedir a mis líderes, pastores, que pongan su manita, ¿verdad?, en el corazón de mis hermanos ahí y los apoyemos, porque ellos son muy valientes a pasar, porque ellos vienen a buscar la bendición que falta, porque hay cosas a su nombre. Aleluya. Hay un varón, por favor, Pastor José. Aleluya. Súbele el tono un poquito, porque ese fue el tono que me diste ahorita. Y ahí me inspiré, porque me salen esas alabanzas viejas, ¿verdad? Su amor por mí. Aleluya. Ira mashera bakaya. Boroboconda la basaya. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada. Señor, te presentamos a todo el pueblo, los que están a través de la televisión, a través de las redes. Señor, el perdón libera a quien lo ofrece. Señor, y trae bendición. Sana todas las heridas, Señor. Ahora mismo declaramos, Señor, el perdón que nace en un corazón que está agradecido, Señor amado, porque tú perdonaste todas nuestras ofensas, y no fueron pocas, fueron muchas, y continúas perdonando. Ayúdanos, Señor, a vivir el perdón como un estilo de vida. Siempre habrá oposición, siempre tendremos lucha, pero qué bueno es saber que Dios es amor, y ese amor nos lo imparte a nosotros. En el nombre de Jesús declaramos liberación de rencor. Sana las heridas, Señor, de aquellas niñas que fueron quizás molestadas cuando pequeñas y todavía no han podido desarrollarse plenamente porque tienen ese recuerdo. Oh Dios mío, de aquellos niños que fueron abusados de alguna manera. Dios amado, trae sanidad mental y emocional a nuestra isla, al mundo que lo necesita tanto. Solamente en ti, Señor, podemos recibir esa sanidad. Gracias, Padre. Aleluya. Que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Y es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es Orlando, pasa. nueva cada Oh, Shakata Basaya. Boso Kota. Sherebekenda Basuita Mama. Aleluya, el Señor está aquí. El Señor está aquí, no quiere que nadie viva con dolor, con ataduras. Sherabaikia Basaya. es más dulce que la miel,
y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy. Dios no nos llamó a sanar a los que están sanos. Dios nos llamó a mandar y a sanar a los que están enfermos. Este es el hospital, gloria a Dios. Y usted ninguno sienta vergüenza ni dolor de nada. Al contrario, llegó al lugar donde el Espíritu Santo se mueve. Y esos retiros, pastora, hay que volverlos a hacer. Se acabó el COVID. El COVID no es nadie. El COVID no es nada. Antes, nosotros tenemos que volver a hacer todas las cosas que nosotros nos daba. Era tremendo. ¿Resultado? ¿Cuántos somos fruto de esas cosas maravillosas? Claro que sí. Así que gracias, Lucy. Y yo honro la vida de Lucy y hablo, le digo al Señor, la necesitamos muchos años más. Ella es una teenager, alaba. Pero Lucy se está dializando. Y estamos esperando que sigan activándose esos riñones. ¿Cuántos creen que Dios ya comenzó un despertar? Pero tenemos que seguir cubriéndola. A veces hasta con un dolorcito en el hombro, ay, yo no voy para la iglesia. Hermano, que te dialicen es algo serio. Son muchas horas. Es extenuante. Pero ella tiene como la edad que tenga, olvídese de la edad. Y ella, 20 y pico de años, 22 años lleva esta casa ahora, ¿verdad? Tú llevas 28 aquí. Pero esta casa ahora en julio 25 cumple 22. O sea, en el 2022 cumplimos, qué tremendo, aquí esta casa, el ministerio no, 40. Pero doy gloria a Dios por tu vida. De gloria a Dios, hermano, porque los errores del pasado quedaron atrás. Ya Dios los sanó. Perdónate tú. Perdónate tú. Perdónate tú. Y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y yo declaro sobre Orlando Huertas un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Porque él tomó una decisión. Anda, lava, shanda, raba, saya. Oh, gloria a Dios. Porque ahí donde usted lo ve, es un hombre poderoso. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Des un abrazo, viese el COVID, salúdese, des un abrazo y qué bueno verlo. Qué bueno lo que Dios está haciendo. Los amamos. Hermano, estamos a 9 días para el CAP, ¿verdad? A 9 días. Wow. Cosas grandes y maravillosas hará el Señor. El viernes por la noche, los presentadores y los auspiciadores tienen una reunioncita conmigo. Amén. Así que ellos saben, ya yo creo que ya se le avisaron. Y el domingo venga con algún amigo. Mire, lo que Dios está haciendo es tan poderoso que hay que seguirlo comunicando. Ahí está. Dios es bueno. Y muchos de los hijos que son de esta casa regresan y vienen y nosotros los vamos a recibir con amor. ¿Verdad que sí? Así que, porque de eso se trata. Padre, te damos las gracias por esta noche tan maravillosa. Por ese mensaje, Padre, que es un mensaje con testimonio. Señor, gracias por nuestra decana Lucy Allende. Señor, ella tiene tantos testimonios, pero sobre todo, ella ha podido formar tantas personas con su carácter, con su modelaje, Señor, con lo que tú has puesto en ella. Gracias por ella. Añádele salud cada día, súplele cada día, dale muchos años de vida y que pueda seguir bendiciendo, Padre, al pueblo, como tú la usas en este reino, Señor, para tu gloria. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Tan agradecidos, Señor, por lo recibido y declarando que el milagro ya es. Que el milagro que esperas ya es. Dígale que está a su lado, ya es. En el nombre de Jesús. Y la lluvia comenzó a caer
y no nos vamos a bañar con cubito en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, les amamos, les bendecimos. Si alguno no ha ofrendado, hágalo. Y despedimos a los hermanos que están a través de la televisión. A todos nuestros televidentes, proveedores y canales afiliados, próximamente estaremos haciendo cambios en nuestra señal de CDNI. Para ayudarnos a realizar este proceso, puede acceder a través del código QR a una breve encuesta para que nos indique de dónde nos ve. Gracias por su cooperación. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatuautopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, sumergidos en su presencia, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia